Hola, muy buenas noches. Bienvenidos. Nos da muchísimo gusto de estar compartiendo con ustedes aquí en nuestras historias del psicoanálisis en este martes. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Luz, buenas noches José, muchas gracias por acompañarnos hoy, también con un psicoanalista muy especial, muy importante en la historia del movimiento psicoanalítico y estamos muy contentas de que nos acompañes y que estés aquí con nosotros. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Pues muy bien y muy agradecido de estar en este ya gran programa, ya reconocido por muchas personas, propios y extraños, de que me hayan invitado para hablar de, sí, creo que siempre que se piensa en psicoanalistas de la primera generación, se piensa en Freud, Jung y Adler, y bueno, me toca hablar de Jung, Carl Gustav Jung. Pues es un gusto tenerte acá con nosotros. Al contrario, nosotras estamos muy contentas de que estés por acá acompañándonos y seguramente nuestros amigos que nos siguen por las redes también estarán contentos de que estés tú por acá. Entonces, pues yo creo que sin mayor preámbulo podemos comenzar con hablando de Carl Gustav Jung y empezamos con el video. Hay un videíto que vamos a poner y que quiero que todos, lo que me parece muy interesante es una pequeña introducción sobre que va a ser una pequeña serie de consideraciones de por qué su psicología profunda es diferente a la propuesta psicoanalítica de Freud. Entonces son una serie de pequeños apuntes que creo que puede ser útil, y además de que la gente vea la parsimonia de Jung. Claro que sí. Pues entonces adelante, vamos con 5 minutitos del video y después regresamos para comentar al respecto.
Pero lo seguimos oyendo. Ahí está. Ya estamos. Pues muchas gracias por traernos este video, porque hasta ahorita pues hemos estado hablando de los actores del psicoanálisis, pero aquí ya tuvimos la oportunidad inclusive de escucharle a él y de escuchar esta entrevista. No sé por dónde quisiéramos comenzar. Yo me atrevería a citarte a ti, José, en el inicio de tu trabajo, cuando dijiste que ese desencuentro entre Freud y Jung, porque uno buscaba un gurú y el otro buscaba un discípulo. Y me gustaría que partiéramos desde ese lugar. Lo que pasa es que todo mundo piensa que Jung fue como el discípulo que de alguna forma negó al padre, negó la tradición, se peleó con la tradición, pero eso es no entender la biografía ni la historia de Jung. Jung ya llegó con un corpus, Jung llegó con una serie de problemas, de preguntas, de cosas, simplemente quería ordenar todo eso que él ya llevaba en su cabeza y cómo construirlo y todo esto. Él ya llegó con una serie de inquietudes, la verdad, múltiples. O sea, la experiencia de Jung, o sea, si pensamos nada más, son muchos los que son hijos de algún pastor protestante que han sido grandes hombres, Cioran, Nietzsche, desde luego Bergman, Ingmar Bergman, el cine de Bergman, y bueno, aquí no es la excepción, Carl Gustav Jung, y si vemos que el abuelo de Jung también ya era un tipo informado, los abuelos de Jung, por la parte de materna y paterna, o sea, entonces Jung no fue una persona que estudiara, digamos, simple y sencillamente, y a partir de esa experiencia escolar es que él empieza a hacerse una serie de conocimientos y más. Eso viene de una larga tradición de sus abuelos e incluso de sus bisabuelos. O sea, por ejemplo, del lado del padre, el padre se hizo pastor a partir de sus inclinaciones filológicas. O sea, el padre de Jung era filólogo y la filología lo fue llevando a la idea de la cuestión pastoral y se hizo pastor. El papá de la mamá era pastor también. Entonces, ahí hay una cuestión importante en todo este legado, en donde Jung, como Freud, se acerca a la medicina por la misma vía, esta inquietud de la filosofía de la naturaleza. O sea, más que el interés médico, les interesaba como la manera en que se comportaba la naturaleza, la manera en que los hombres estaban en el mundo, cuestiones de carácter, Freud más de carácter fisiológico, Jung más de carácter cultural, social y demás. Y por eso, o sea, yo sí creo también creo, perdón, aquí un tema importante, creo que ha habido un interés a lo largo después de las lecturas de Freud en desbiologizar a Freud. O sea, si ustedes vieron la entrevista con Jung, parte de lo que Jung propone es que esta idea del todo mundo, el famoso TRIF, que ha sido traducido al español, a mi manera de ver, muy equivocadamente con el concepto de pulsión, no me parece una traducción adecuada. En inglés, como hemos dicho, se llama drive, y creo que en el espíritu de Freud estaba mucho más cerca drive que pulsión, en el sentido de que se habla del domeñamiento del instinto, o sea, aquella cosa de la conducción, del cauce que se le puede ir generando al instinto, y vemos cómo Jung continuamente está hablando de que esta sexualidad primera de la que está hablando Freud es una sexualidad como de la de los animalitos. O sea, esta idea de una fuerza brutal que está llevando, que los conduce a la parte procreativa, a la parte sexual, y que finalmente nos tropezamos con ella, y que lo que está diciendo simplemente Jung es decir, bueno, yo ahí es donde empecé mi primer desacuerdo. O sea, no creo que haya solo pulsiones sexuales, sino había otro tipo de fuerzas que estaban ahí combatiendo. Recordemos que Adler es cuando saca la idea de la opción libidinal de la cuestión sexual para hablar todo el asunto de la protesta masculina y de otro tipo de fuerzas. Entonces, el tema de la discusión ahí es esa, ¿no? Entonces, Freud sí creo que andaba buscando un discípulo, y Jung lo que quería era acomodar sus cositas, o sea, a partir de lo que él mismo dijo. O sea,
me pide el director del hospital psiquiátrico donde trabajo que lea a Freud para ver si se podían aplicar las cosas. Yo las apliqué en la psicología experimental, en cuestiones de psicopatología, vi que esta cuestión de la asociación era importante. Algo que me parece esencial, que sí es el mérito, digamos, de Freud en Jung, es esta idea de no pensar en las psicosis o las demencias, digamos, precoces o esquizofrenias, que no las pensaran como un problema, como tener catarro o tener, sino que tenía que ser caso por caso. O sea, lo que Freud les enseña, y es lo que ellos toman, y es lo que aprenden, y es lo que empieza a ver Jung, que tiene una fuerza muy importante en el trabajo terapéutico, que es el hecho de tomar a cada una de las personas de manera singular y no tratarlos a todos con, tienes demencia precoz, baños de agua, electroshocks, o sea, todo un tratamiento sin la singularidad de las preguntas, de la palabra, de averiguar sobre sus historias. Y eso es lo que hace que Jung diga, aquí hay algo nuevo que me interesa ir a indagar a Viena, ¿no? Por eso se va de Suiza a Viena. Claro, y en este sentido decías que mencionabas que la subjetividad, como la entiende Jung, es distinta a la subjetividad que está pensando Freud, por cómo están partiendo de lo inconsciente. Jung estará pensando en una forma de inconsciente que, aunque tiene este sello singular, subjetivo, pertenece a otro tipo de cuestiones. Hay otro tipo de elementos que conforman el inconsciente en Jung. ¿Un poquito nos puedes platicar de esto? Claro. O sea, lo que Jung, así como por eso les decía, o sea, subjetividad en Freud, y fácilmente de localizar en Jung. O sea, lo que Jung propone es un complejo en donde así como Freud se sirvió de Sir George Frazer para dar cuenta de muchos de las, para escribir Tótem y Tabú y para muchas de las cuestiones sobre la neurosis o las sociedades primitivas, muchos de los pensamientos freudianos tienen que ver con su acercamiento al antropólogo Sir George Frazer. Jung lo hizo con Adolphe Bastian. Adolphe Bastian era un antropólogo alemán muy interesante, muy poco conocido, aunque haya trabajado incluso Centroamérica y el Caribe. O sea, es interesante, pero bueno, es poco conocido. Pero lo que propone Bastian es dos tipos él propone que las culturas se construyen alrededor de dos ejes, lo que él llama ideas elementales, y no me acuerdo las otras, creo que ideas singulares o algo así. Particulares, en donde la idea es que, digamos, esto quiero decirles que esta base del conocimiento la tiene Lévi-Strauss. O sea, Lévi-Strauss, nada más que no sé si Lévi-Strauss, como Lacan, borra el rastro de sus fuentes y entonces lo dice así, pero es precisamente la idea en donde hay una serie de elementos que son comunes a todos los pueblos de toda la historia, todas las culturas. Entonces, esa cuestión de esa comunidad sorprende a Jung. Dice, ¿por qué tenemos elementos tan compartidos? ¿Por qué en donde no hay sociedades que no tengan ceremonias? ¿Por qué no? ¿Por qué no hay una cultura atea? ¿Por qué no hay una cultura donde no haya ley de prohibición del incesto? Como o sea, que haya una serie de regulaciones sobre los sistemas de parentesco. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué hay una serie de cosas que podemos rastrear y que esas cosas, si las podemos rastrear, volvemos a esta pregunta? O sea, eso rastreable, ¿en dónde está en nosotros? Y entonces lo que dice Jung es que hay un inconsciente colectivo. Quiero decirles que pese a o sea, seguramente si hay aquí algún freudiano ortodoxo se va a escandalizar con lo que voy a decir, pero lo creo firmemente, que Tótem y Tabú en Freud pertenece a la idea del inconsciente colectivo. O sea, si no, ¿por qué pensar que hubo un clan en una época que mató al padre y que lo devoró y que gracias a eso fue que empezó a poder tener acceso sexual y se prohibió el acceso? O sea, ¿de dónde sale eso que sucedió
en Tótem y Tabú, ¿en qué parte de la cabeza de los individuos permanece? Si eso sucedió en este pasado arcaico, en este mito de los orígenes del que habla, bueno, mito de los orígenes no lo dice Freud, digamos, o sea, Freud habla de este pasaje que permanece en la memoria de las personas, ordenando y prohibiendo a unas mujeres y permitiendo otras. La pregunta es, ¿dónde está eso? En la subjetividad. Ups, no está. O sea, si usted lo rastrea, no está. Habla de eso. La única posibilidad de que ese evento permaneciera en la memoria de los seres humanos, en una memoria inconsciente, es porque hay un inconsciente colectivo, en donde está esa serie de instrucciones y operaciones de las que está hablando Freud, y que de alguna forma de lo que está hablando Jung. Y después, sí, también está el inconsciente, también como lo piensa Freud, exactamente, como un costalito en donde están toda la serie de cuestiones de lo reprimido, de lo desplazado de la conciencia, porque le parece displacentero, que mantiene los recuerdos de la memoria, de toda una serie de cuestiones de la persona que está viviendo su vida, y que los va desplazando, ¿no? Y constituyendo a partir de estos desplazamientos, o mal traducido como represión, lo que es lo inconsciente, ¿no? El inconsciente en la primera etapa de Freud. Entonces, sí, me parece muy interesante esta idea donde desde el principio Jung dice, o sea, si bien es verdad que lo singular y lo característico está, también hay un inconsciente colectivo en donde están toda esta serie de cosas. Freud no piensa que sean inconscientes. Recuérdense que en Psicología de las Masas y Análisis del Yo lo que propone es que lo que tiene capilaridad con lo social, con la masa, es el yo. Uh-huh. Quizá a partir de una serie de procesos de identificación. El yo también tiene un inconsciente. Quizá a partir de de estos mecanismos inconscientes del yo, podemos rastrear esta serie de capilaridad con la masa y todo esto. Pero en el caso de Jung, está totalmente como una base común. Y eso es interesante porque nos permite pensar, en este sentido, que el japonés y el norteamericano, los cimientos sobre los que va a descansar su inconsciente singular, están en esto que tiene que ver con este inconsciente colectivo. Por lo mismo, es posible de ser trabajado analíticamente por una persona que no sea del mismo etos cultural, ¿no? Claro. Y en este sentido, en esto que hablabas también sobre el yo, hay algo muy interesante en donde Jung ya está trabajando, diferenciando al yo del self. Y esto va a ser algo fundamental también para poder pensar incluso el tratamiento en su clínica, el avance en la cura. Sin duda. Incluso, sin ser otro que siento que se fusiló a Jung y no lo dijo, fue Kohut, porque uh-huh. Habla del self y habla del falso self también. Uh-huh. O sea, Jung. Entonces, esta idea de buscar un sí mismo que no pertenece a la arquitectura del yo, en donde el yo sí está más como Lacan del lado del moi, del lado de lo que son la liga con lo imaginario, con el sentido, con la mirada de la madre, a diferencia del je, que es este yo que no es self, pero que sí tendría que ver con mismo, con este sentido de las marcas de identidad, con los shifters que fueron ahí donde se encontró la criatura, digamos. Entonces sí, ya en Jung está esta forma de pensar al yo, y pensar que el yo no siempre, o sea, el falso self, en donde podemos morirnos sin haber advertido que vivimos un personaje, que no fuimos legítimos con nosotros, ese falso self, ¿no? Entonces, sí, por lo menos Jung lo tiene muy claro en ese sentido, ¿no? Sí. Quisiera dar un comentario de Joaquín Alcalde, bueno, tiene una pregunta. Dice, con respecto a Jung y su inconsciente colectivo, me surge una duda. Las figuras arquetípicas como tal que propone Jung en su momento, en esta nueva época posmoderna, ¿podríamos decir que el término patriarcado no sería un ejemplo de una figura arquetípica junguiana? Sí, sin duda sí, pero lo que pasa es que, digamos, bajo esta perspectiva, estaremos hablando, si quieren ustedes, un conjunto de ordenamientos de un inconsciente colectivo
porque tristemente lo que hemos visto que las figuras femeninas o mujeres que toman el poder lo hacen a partir del registro de este falocentrismo patriarcal. Entonces, no es una forma de gobierno en donde se acceda a otra serie de instrumentos, de posibilidades, de herramientas, sino los que están construidos con la cultura patriarcal, ¿no? Uh-huh. Entonces sí creo, pero un poquito, digamos, nada más para esto, o sea, el arquetipo efectivamente, lo que va a encontrar Jung, bueno, aquí nada más una cosa importante, lo que pasa es que Jung también se encontró unas epístolas de Jung donde él hablaba con orgullo de la raza teutona, aria, y que eso lo quisieron hacer pensar como que estaba a favor de los nazis. Quiero decirles que eso está bastante mal pensado. Hay un espíritu de la época, o sea, todos sabemos que Jung tuvo una relación con una paciente que se llamaba Sabine Speilman, y ella era judía. Lo mismo que cuando se ataca ferozmente a Heidegger y está Hannah Arendt, ¿no? Donde también otra judía que lo amó y que ninguna de las dos hablaron del espíritu antisemita de ninguno de los dos. Y hay un espíritu de época donde el Freud le escribe a Sabine Speilman, hay una carta de Freud a Sabine Speilman diciendo, y qué bueno que te cases con un judío y tengas hijos, no me acuerdo la descripción que hace, pero morenos, de pelo rizado, narizones, o sea, como diciendo judíos. Entonces ahí diríamos, ay, miren, Freud es pro judío y Jung es pro alemán. Es una época en donde el nacionalismo, como sabemos, es una enfermedad, ¿no? Estos nacionalismos en donde se exaltan las pequeñas singularidades, las pequeñas particularidades, por todo el sentido de cultura de amenaza en que están todos ellos sumergidos, unos y otros. Entonces digo, porque a veces se hacen las cosas muy rápidamente. Entonces, en ese sentido, nada más era como decir que Jung, o sea, sí tenía una posición bastante como muy clara, o sea, muy clara, en el sentido de que si bien hay una serie de arquetipos, esos arquetipos lo único que dan son como espíritus de época, como estilos, como maneras en que uno se puede posicionar, ¿no? Sociedades estoicas. Y si vemos Sioux, Navajos, Cheyenne, o sea, los pueblos amerindios, son todos sociedades profundamente estoicas donde el culto al estoicismo, incluso en Mesoamérica, hay un culto al estoicismo donde el principio del placer está ausente, ¿no? Entonces diríamos ahí la dimensión apolínea está muy clara y hay otras dionisíacas más hacia lo que sería el Mediterráneo, ¿no? Donde se exaltan otro tipo de principios y efectivamente eso hace maneras de estar en el mundo de manera diferente. O sea, sin duda abre posibilidades unas en una dirección y otras en otra. Entonces sí creo, creo que hay que ir más allá de toda esta cuestión, pero creo que nos abre las puertas a pensar cosas que son interesantes de ser pensadas, ¿no? Claro. Estas cartas son las que se publicaron recientemente, son en el libro rojo, las que aparecen, no son otras. Estas sí son las últimas cartas en el libro negro. Ese es el libro negro donde aparece, sí, donde aparece toda la cuestión que están denostando y que son la epístola donde aparece toda esa cuestión. Pero por eso les digo, o sea, perdón, pero si se nota eso en Heidegger, toda esa parte de su antisemitismo y todo ese tipo de cosas, recuerden que Heidegger Hitler subió en 33, Heidegger fue rector en 33, en 34 ya no era rector y se fue a vivir, se recluyó en los bosques. Dijo, esto no es. Entonces, él tenía idea de que el nacionalsocialismo se convertiría en lo que se convirtió. Ay, claro que no. Nadie podía advertir eso en 1933. No. O sea, había una gran cultura, exacerbación nacionalista y todo eso. Entonces, el libro negro, todo esto de Heidegger, está ahí claramente. En el libro rojo, es toda la cuestión del Jung espiritual, del Jung que se está apuntalando en cuestiones de su relación propia con sus sueños,
con sus descubrimientos, con sus caminos. Entonces, el libro rojo es casi con un espíritu confesional de todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando él era adolescente, aquí hay una cosa interesante, ¿no? O sea, ¿por qué se metió en estos rollos Jung? Cuando él era adolescente, en su casa, había una mesa, imagínense una mesa de roble o de encino, no sé qué sería, pero roble o encino. A mí me late que roble para que sea más espantosa la idea. Y de repente están ellos sentados y la mesa de roble, que es roble, ¡paz! Truena. Y entonces todos siguen diciendo, no manches, ¿qué pasó? Y nadie lo puede explicar. Una madera sólidamente de roble truena. Y entonces todos así como que empiezan a conjeturar, no sé qué, no sé cuánto, y a la semana toda una vitrina, ¡paz! También truena. Y entonces a partir de ahí, recuerda que es una época en donde hasta Madero, en la Revolución Mexicana, era espiritista. Sí. O sea, ahí todos eran espiritistas, y las fuerzas, y el otro, y no sé quién. O sea, era una época en esas cuestiones era parte de lo que se preguntaba la gente, ¿no? Y entonces el hipnotismo, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues esto hace que Jung diga, aquí hay cosas que no acabamos de comprender. Entonces, y que están en este orden en que él siente que el camino para entender eso es el misticismo, ¿no? Entonces hace toda una travesía mística con un psicoanálisis, una psicología de las profundidades, que es lo que él propone, una psicología profunda, que lo que está tratando de dar cuenta es de que toda esta serie de cuestiones, ¿no? Desde la parte del temperamento, los temperamentos, que aparte me encanta la idea de los 4 temperamentos de Jung, ¿no? Esta parte donde está el intelectual, el sensitivo, el sensorial, el instintivo, pero puede haber un intelectual sensitivo y puede haber un sensitivo que además sea intuitivo, y además esto puede ser positivo y negativo, y entonces eso genera esta parte de lo que estamos hablando como de temperamentos, ¿no? Como este sentido de afinaciones de tipos, en donde además se va a colocar toda esta otra arquitectura, mostrando estas maneras de estar. Alguien que habló mucho del espíritu de la época fue Jung. Cómo nuestras formas de estar en el mundo están muy influidas también por el espíritu de la época, ¿no? Sí, es muy interesante justo esto que Jung sigue esta vertiente mística, mientras que Freud estaba situado en una cuestión mucho más racional y negaba todas estas propuestas, ¿no? que Jung tenía sobre estas cuestiones. Sobre esto estaba pensando en esto que Jung propone como sincronicidad, que es muy interesante y que tiene que ver con esto que estás planteando, ¿no? Donde se rompe la mesa de roble en estas coincidencias que rebasan lo que podemos llegar a entender, ¿no? Pero que él no sentía que era arbitrario. Exacto. No eran coincidencias arbitrarias. No, hay algo hubo, algo que no entendemos está sucediendo. Y eso que no entendemos, y ahí es donde por eso él también es amante de la cuestión simbólica. Porque él propone que parte de lo que es, por ejemplo, fíjense qué interesante, o sea, él propone que las religiones, los mitos, los cuentos, las leyendas, todo ese tipo de cosas se nutren de estos símbolos que constituyen la subjetividad humana, no viceversa. Entonces aquí hay un sentido dialéctico. Entonces este inconsciente colectivo no es que está depositado el hombre en lo colectivo, eso colectivo también fue construido por el hombre. O sea, está ahí también los sellos de cuño de la condición humana. Entonces, por eso a Jung le interesa estudiar las religiones, los mitos, todo ese tipo de cosas, los pensamientos ocultistas, porque dice que en los símbolos está viendo la factura de la condición humana. O sea, los hombres crearon esos símbolos. Entonces, ¿por qué los crean? ¿Por qué está ahí? Entonces,
la posibilidad de desentrañar los contenidos simbólicos, que es esto que tú estás hablando, la sincronicidad y todo eso, habla de esta cuestión de entrar a esta dimensión simbólica. Se abre un multiaspecto, multinivel, multiplano de lo que es la condición humana, la realidad del ser estar en el mundo, a partir de desentrañar los contenidos simbólicos, por ejemplo, que pueden estar en los sueños. Entonces, la religión, los sueños, son verdaderamente para un junguiano un material exquisito, ¿no? O sea, a mí me parece, por ejemplo, uno de los junguianos que yo más respeto es Joseph Campbell, que es un antropólogo medio que especialista en cuestiones de mitos y de rituales y todo eso. Tiene un libro maravilloso, El héroe de las mil máscaras, que trabaja toda la cuestión de los mitos. Mircea Eliade, que todos conocen, los mitólogos que conocen, también estuvo cerca de Jung. O sea, Jung se caminó cerca de gente, digamos, de primer nivel para tratar de entender toda esta serie de espectros, elementos de la cultura y cómo operaba, ¿no? Y Joseph Campbell, léalo, es un libro maravilloso, El héroe de las mil máscaras, de cómo él propone, y Joseph Campbell no es ningún tontito, es un eruditazo, culto, que se permite el diálogo con diferentes culturas de diferentes momentos. O sea, es delicioso, o sea, el texto y lo que escribe Joseph Campbell, ¿no? Y bueno, Mircea Eliade sin duda también. Entonces, eso, que Jung, cuando está hablando de la sincronicidad, como que nos rompe el sentido de la idea del tiempo, ¿no? Porque las cosas suceden en este pasado, presente, futuro, en donde actúa toda esta serie de dimensiones y que pues uno puede advertirlas o no. Y que ahí no podemos estar pensando en racionalidad, ¿no? Que creo que es algo muy importante. Hay que estarlo pensando, abordando desde otro lugar, y esto que decías de los símbolos y de los sueños, y aquí quiero introducir algo que pregunta Alan Benebra, para que nos hagas favor de explicarnos, que cuál sería la diferencia más significativa de la interpretación de sueños freudiana y la junguiana. El tema freudiano está en la localización, o sea, contenido latente. Lo que se trata de advertir es el contenido latente a partir de lo manifiesto. Eso manifiesto da cuenta de esto latente, que esto latente es inconsciente para la persona, pero se refiere a esto que hemos hablado en términos de Jung, del inconsciente, de este saquito que tiene que ver con los desplazamientos desde la conciencia de aquello que le fue displacentero, perturbador, traumático, todo este tipo de cosas. Entonces se trata de hacer consciente lo inconsciente a partir de acceder al contenido manifiesto de los sueños. Ese es Freud. Aquí hay dos papeles. En un primer momento, Freud a lo largo de su trabajo sí tenía un papel muy protagónico en el trabajo de la interpretación de los sueños. O sea, sí era él el auriga, para decirlo de alguna forma, el que iba a interpretar toda esta serie de cuestiones de los sueños y todo esto. O sea, el analista sí analizaba. A partir de toda esta serie de cosas, incluso él en un texto que se llama Construcciones en Análisis, Freud advierte que es un trabajo como el del arqueólogo, o sea, ver qué cosas hay allí y las va desentrañando, tratando de no contaminarlas, sino desentrañar eso que está apareciendo como parte del contenido latente, ¿no? Hacerlo accesible a la conciencia. En el caso de Jung es totalmente otra cosa. O sea, un junguiano, si una persona sueña con un árbol, por la parte del inconsciente colectivo, lo que estaría haciendo un junguiano es decir, ¿qué importancia tiene el árbol? ¿Qué importancia tienen los árboles en la tradición? A lo mejor un freudiano dice falo, por ejemplo, para decirlo grosero y rápidamente. Pero con Jung sería un árbol. Entonces diría, es que los árboles, por ejemplo, en los mayas, tiene que ver con la ceiba, y la ceiba tiene la comunicación de las raíces con el inframundo y las ramas con los supramundos, entonces conciben el mundo como una gran ceiba. Y entonces dicen, bueno, y también los vikingos, esta parte donde todo también es un gran árbol, ¿no? Y todo está construido con los árboles, y entonces
a partir de esas cosas tratan de esos símbolos que les sean útiles como herramientas para desentrañar los contenidos inconscientes colectivos e inconscientes individuales que están entreverados en la representación de ese sueño, que es el árbol y todo ese tipo de cosas. Por eso un junguiano sí necesita ser una persona con una cultura monumental en cuanto a la cuestión de los símbolos, ¿no? Mitos, tradiciones, cultura, todo ese tipo de cosas. O sea, un junguiano la tiene que tener muy bien, ¿no? Muy alcanzo para poderlo usar en su trabajo. Entonces sí son dos maneras de colocarse. Ya con Lacan es importantísimo que ya Lacan es el que analiza, es el que paga la sesión. Ya no es como Freud, que es el que analiza, o en caso de Jung, que también es el que trabaja todas las cuestiones simbólicas, sino que paga la sesión. Entonces hay que llevar a que sea él el que pueda desentrañar qué es aquello que él está soñando, cuáles son los contenidos de su sueño, pero como decimos en México, solo lo sabe él, ¿no? También había algo del orden de lo premonitorio en el tema de los sueños, ¿no? Con Jung. Claro. Por eso les decía, es que el tema de la sincronicidad, es que eso es muy interesante, es que lo que Jung muestra con la sincronicidad no es un sentido de un tiempo lineal, de un tiempo cronológico, ni solo un tiempo lógico. O sea, lo que hace la sincronicidad es esta idea de abrir la dimensión del tiempo hacia el pasado, el futuro, el presente, pero además el pasado de muchas generaciones. O sea, en eso está los cazadores recolectores tribales de neandertales, están presentes para Jung en los contenidos de este tipo, pero también en el futuro. Y no solo el futuro, recuerden que estamos hablando de un futuro en donde hay una serie de advertencias, no un futuro que se va a cumplir. O sea, no se adelanta el futuro, sino posibles, probables, a partir del estilo de vida y de las cosas que él está teniendo. Es decir, esos futuros que aparecen en ese tipo de cosas pueden ser cambiadas o no. Si él conoce y puede entrar a lo que son todos los contenidos simbólicos de sus sueños, de sus cosas, y cambia su forma de estar en el mundo y su situación y todo este tipo de cosas, puede cambiar el futuro. Pero si no, serán premonitorios, solamente premonitorios. Pero sí, esta idea es muy interesante. Piensen ustedes, esto sería como teoría, actualmente le llamaríamos teoría de escenarios, ¿no? A toda esa parte como premonitoria, o sea, si toda la serie de posibilidades que pueden ser, sigo haciendo mi vida y todo este tipo de cosas como lo estoy haciendo, ese tipo de premoniciones son posibles, claro que son posibles. Nada más que no advertidas desde la conciencia, pero generando todas las condiciones para que eso pueda suceder. Sí. Y suceda, sí, ¿no? A mí me llama mucho la atención lo cerca que está Jung de la antropología y de todo este universo simbólico, cómo es que entiende el mundo simbólico Jung, pero la gran distancia que tiene lo simbólico ya con Lacan, que también parte de la antropología, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención lo cerca y al mismo tiempo lo radicalmente distintas, opuestas de sus posiciones. Claro, lo que pasa es que las fuentes de uno y otro son antropólogos de dos tipos, digamos, ¿no? Uh-huh. En este sentido, en Jung están estos antropólogos más que hacen trabajo de campo sobre cuestiones que están descubriendo las particularidades, ¿no? Los elementos, las fiestas, todo eso. Y por ejemplo, si ustedes leen La Rama Dorada de Sir George Fraser, él propone, ¿qué le interesa a Sir George Fraser de estudiar la magia? Entender los principios que gobiernan el pensamiento mágico. Y entonces dice, hay dos principios, el simpatético y el contagioso. Eso es lo que gobierna el pensamiento mágico. Y entonces, eso es lo que le interesa esencialmente, digamos, a un pensador como Jung, cómo están ese tipo de naturalezas, ese tipo de cosas. Y lo que le interesa a Freud sería todo el sentido de la racionalidad, o sea, y eso, cómo se aplica eso en la vida. O sea, a mi neurótico, ¿de qué me sirve a mí entender, por ejemplo, Tótem y Tabú, que es una sociedad parecida a la que nosotros conocemos como de gorilas, no de chimpancés, sino de gorilas? O sea, la sociedad es muy próxima, o sea, digamos, en esa época
se pensaba que la horda primitiva, el receptáculo de la horda primitiva, era la sociedad de gorilas. O sea, un macho dominante, lomo plateado, los machos jóvenes eran expulsados, el macho lomo plateado se quedaba a tener su harem con hembras, hasta que los machos jóvenes, pues, o se aliaban para darle la torre al macho lomo plateado, o alguno de ellos que alcanzaba ya el estatuto del lomo plateado, venía a rivalizar con él y todos esos pocos. Ese es el espíritu de Tótem y Tabú. Y ese espíritu también está en que él se preguntaba, o sea, Freud, o sea, ¿qué le pasa a su neurótico que se prohíbe a la hermana? ¿Por qué no tiene relaciones sexuales con la hermana? ¿Dónde está la prohibición? ¿Por qué no? ¿Por qué le parece espantoso? ¿Por qué no se le aproxima? ¿Dónde opera eso? Y entonces construye la idea del mito del tótem y tabú para tratar de explicar eso. Y Jung se va por otro lado, con una antropología donde lo simbólico tiene que ver con toda esta serie de relaciones, pero sí de cómo se construye un mito, cómo se construye una religión, cómo los hombres hacen sus ceremonias, cómo se hace todo ese tipo de, toda esa, como digamos, toda la arquitectura de lo que es la cultura. A Freud no le interesaba eso, ¿no? A Lacan menos, ¿no? Lacan con Lévi-Strauss, simple y sencillamente le interesó lo simbólico a partir de Saussure, del lenguaje, ¿no? Entenderlo, la dimensión más estructural, más a partir de la lógica simbólica, ¿no? Entonces, no tanto el símbolo, sino la lógica simbólica a partir de pensar el inconsciente estructurado como un lenguaje, ¿no? Hasta ahí llega Lacan. Freud con lo de tótem y tabú, como esta serie de principios que están ahí gobernando prohibiciones, límites y todo ese tipo de cosas, pero Adler dice, híjoles, no. Perdón, Jung dice esto, no. La condición humana es mucho más compleja y estamos más cerca de nuestra comunidad, aunque estemos aislados. Que lo dice Jung, lo dice Freud, no, nada más que tímidamente cuando habla de por eso les digo, en psicología de las masas, ¿no? Ahí como que dice, bueno, no podemos pensar de manera individual más que como un artificio teórico. Pues todo ha sido un artificio teórico. Claro. Sí, pues sí. Me encanta decir esto porque sé que se van a escandalizar muchas personas. Pues es que es parte de lo que hemos estado trayendo en estas historias del psicoanálisis, porque justo así empezábamos en el primer live que hicimos, Ale y yo, que pareciera ser de pronto que cuando se habla de psicoanálisis, en lo único que se piensa es en Freud y en lo único que se piensa es en Lacan. Y entonces pareciera ser que no hay nada alrededor que pudiera generar ningún tipo de aportación. Y entonces, por ejemplo, ahorita que te escuchaba y cuando te leía hablando de este tema de las ideas elementales y de las ideas particulares, esto que ya está ahí, que puede venir, esto del misticismo, estas preguntas que finalmente siempre están ahí, esto que tiene que ver con los mitos, del asunto de los pares de opuestos, los arquetipos, el estar pensando en lo oscuro y lo claro en una misma persona, pues son muy valiosos y son aportaciones que, como tú decías, pues Jung ya las traía en la maleta, ¿no? Él ya venía trabajando respecto de eso, él ya traía un trabajo fuerte al respecto y le pareció interesante el trabajo de Freud y entonces se acercó, pues porque pensaba que desde ahí podía brevar para lo que él mismo estaba investigando, pero no se quedó ahí, sino que hay muchísimas aportaciones que nosotros también podemos ver y que nos sirven muchísimo también para dar cuenta de todo esto respecto de lo que estudiamos del psicoanálisis. O sea, que no nada más es esto que escribió Freud, sino desde dónde lo escribió, cómo lo vio, que pueden haber otro tipo de propuestas que están ahí, ¿no? Esto que hemos visto de todos. Y esto de lo que no se puede, bueno, de todos, entre muchos otros más, ¿no? Esto que no se puede alejar de la condición humana, ¿no? El propio Freud, esto que tú decías, bueno, pues es que van borrando también las huellas, ¿no? Igual que como lo hacía Lacan, y que es súper interesante. Entonces, esto que nos planteas y que sí, estoy completamente de acuerdo con Alejandra en el asunto de
Bueno, tú eres antropólogo y eso pues a lo mejor quienes nos están ahora viendo en las redes no necesariamente lo saben, pero que finalmente nos permite esta posibilidad de escucharte desde esa visión, desde esa posición de la antropología y que nos puedas hablar de eso y que pues a ti digas, bueno, pues se van a escandalizar, pero el asunto así es, ¿no? Entonces, pues sí permite la posibilidad de pensar desde otros lugares muchas cosas. Y como antropólogo estuve trabajando magia, religión, chamanismo, 11 años, o sea que cuando todavía no me había convertido al psicoanálisis con la luna llena, entonces no había habido luna llena, entonces ya yo como antropólogo, es lo que trabajé. Magia, entonces desde luego, por eso Joseph Campbell, Jung, pues era necesario de ser leído y desde luego Freud y el porvenir de una ilusión y malestar en la cultura y todo eso, sí, sin duda. Pero esto que tú dijiste ahorita, que tú lo estudiaste, el chamanismo, la magia, el misticismo, todo ese tipo de cosas, que siguen existiendo, siguen estando muy presentes, y que es importante que nosotros también sepamos que existen, de dónde vienen, cómo influyen en el tema de la condición humana, porque también en la escucha psicoanalítica, eso es lo que está puesto ahí, ¿no? Y no puedes estar pensando ni descalificando ni pensar que está completamente aislado del tema ¿no? Claro. Del asunto del psicoanálisis y de la construcción del propio ser humano. O sea, yo lo que creo es que el psicoanálisis está por hacerse, o sea, lo estamos haciendo. Sí. O sea, está Freud, está Lacan, están muchos otros posteriores, antes, en medio y todo eso. Y si pensamos que ya entendemos con cabalidad y lo que hay que hacer es seguir doctrinariamente el pensamiento de cualquier persona, estamos acabando con el pensamiento de esa persona, esterilizando el pensamiento de esa persona y no pensar que lo que nosotros tenemos que hacer es ser adultos, hacer nuestras lecturas, apropiarnos de lo que seamos capaces de apropiarnos y hacer nuestras apuestas, ¿no? Claro. Sí, quisiera, tenemos ya poco tiempo antes de que se nos termine nuestra hora que se va, pero como agua y teniéndote acá, sí, todavía más. Dice Claudia Santa Cruz, muy interesante, maravilloso escuchar una charla de otro enfoque fuera de todo prejuicio. Felicitaciones. Gracias, Claudio. Daniela Satarain dice, maravilloso trabajo, hablar de las historias aporta, abre nuevos espacios, felicidades por traer a Tapan su momento objetivo. Bueno, Tapan es de casa, de praxis, ¿no? Entonces, sí le pedimos un espacio para que estuviera este martes, pero sí, por supuesto que sí, muchas gracias, Dania. Elizabeth Manjarres, Jung me suena a Yin Yang, muy actual. Y bueno, ya creo que son todos los comentarios que tenemos acá. Fíjense que hay una frase del poeta Kazantzakis que me gustó mucho. O sea, Kazantzakis no lo quisieron enterrar en el ¿cómo se llama? El cementerio ortodoxo griego, porque él no quería seguir la tradición de la ortodoxia. Y entonces en un poema, Atenas, pues, con el tamaño de Kazantzakis, pues generosamente compró una colina en Atenas. Y entonces en esa colina hay una frase de un poema suyo que me parece que eso da cuenta precisamente de la idea de Kazantzakis y de Spinoza y de Alberto Caeiro y de algunas cuestiones sobre este asunto de la espiritualidad, ¿no? Del misticismo, en donde dice Kazantzakis, si hablar de Dios es hablar del misterio de las cosas, del misterio del mundo, del misterio de la condición humana, creo en Dios. Entonces, si Dios es el misterio, pero entonces obviamente está hablando de un Dios en ese sentido que recoge todas las religiones, no solo los ortodoxos, ¿no? Entonces es bonito pensarlo como él, o sea, como si es hablar de misterio, entonces sí,